Sin duda alguna, nos encontramos ante una crisis histórica, una crisis tanto sanitaria como económica. Y hoy, en entrevista para Enlace Judío, Esdra Shabot, reconocido periodista y analista de nuestro país, responde cuál es el pronóstico para el futuro de México y en qué medida podemos ayudar al objetivo de una pronta recuperación. Hola Esdra, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por recibirme en tu casa. Al contrario, gracias a ustedes. Esdra, nos encontramos ante una situación nunca antes vista. La pregunta es corta pero muy sencilla. ¿Qué puede ser más mortal? ¿El virus o la crisis económica que el virus está acarreando? Mira, sí, definitivamente estamos ante una situación que no hay precedente. Y por eso no podemos saber exactamente hasta dónde puede llegar esto. Esto no tiene que ver con un problema de orden económico, como sucedió en la década de los 30 o como sucedió en el 2009. Esto tiene que ver con un problema de salud a nivel mundial, que no había un precedente, en donde en el 2009 la H1N1 teníamos un medicamento, el oseltamivir, y eso te daba la posibilidad de reducir, además de que el país donde se inició, México, tomó las medidas adecuadas. China no lo hizo, China escondió, los Estados Unidos con Trump a la cabeza no tomaron las precauciones debidas y esto terminó pues difundiéndose por todo el mundo. Esto nos lleva básicamente a la necesidad de paralizar los países para poder contenerlo. Y paralizarlo implica necesariamente que puedes utilizar sus reservas para poder aguantar, pero tienes una gran cantidad de población que vive al día, que vive precisamente al día en su forma de ser, en su forma de obtener recursos, que tienes que encontrar los mecanismos para que no se te muera en el camino. Y esto implica empresas, implica trabajadores, implica servicios. Entonces, tú tienes que encontrar mecanismos ya, pero ya en este momento, en este segundo que te estoy hablando, para que esa parte sea la que empiece a recibir los recursos. Porque si no lo hacemos, nos va a ganar el tiempo. Hay quien decía, es que había que haber empezado antes, sí, sin duda alguna. Empezar antes te puede costar mucho en un primer momento. Al final te sale más barato. Te sale más barato cerrar antes, parar antes, porque entonces la cantidad de infectados se vuelve mucho menor y en función de eso tu capacidad de recuperación es mayor. Ya no lo hicimos, ya no se hizo. Esto se nos fue de las manos. Hay algunos países que lo lograron contener, Singapur, Corea del Sur, que hicieron algún trabajo, Australia incluso ahora, pero hoy lo que se requiere fundamentalmente en términos económicos es, con estas cantidades de recursos que se están soltando por parte de ciertos gobiernos, encontrar la forma de que los empresarios puedan mantener a flote pequeñas, medianas empresas y los grandes, por supuesto, utilizar sus reservas y se pueda canalizar esto a los propios sectores de trabajadores. Esto se vuelve más fácil en economías donde la gente tiene un empleo formal, o sea, que paga impuestos, que tiene seguro social, y entonces tú ahí lo canalizas. Países como México se vuelven mucho más difíciles, porque tienes más de la mitad de la población en lo que se llama economía informal, o sea, que no paga impuestos, que no recibe servicios de salud de alguna institución, y entonces ahí la manera de llegarles y de identificar quiénes son se vuelve más compleja. Pero de todas formas, tienes que encontrar esos caminos, porque si esto lo vamos a parar un mes, o 2 meses, o 3 meses, porque no puedes salir antes de que tengas parado esto, que tengas detenido el fenómeno de expansión del virus, porque si sales antes vuelves a recontagiar y esto se te vuelve a disparar. Entonces tienes que encontrar un mecanismo para equilibrar el proceso de el aminorar el contagio y el aminorar el crecimiento de la enfermedad con la posibilidad de mantener viva una planta productiva. Va a haber muchos que por supuesto no lo van a tolerar, así como hay mucha gente que muere en el camino porque no soporta el propio virus. Habrá muchas empresas que finalmente van a quedar sin nada, sin posibilidad de seguir funcionando, pero también muchos que tendrán que irse a la economía informal, a ver a dónde salir y empezar a vender lo que sea. Y hay que tratar en algún momento de regresarlos a la economía formal, porque es la que te da garantías, la que te da certeza, la que te da crecimiento,
real y la que finalmente produce bienestar. Esto es obviamente un proceso de destrucción. El virus lo que generó es un proceso de destrucción de personas y también de recursos. Y de lo que se trata ahora es de ganarle a partir de estrategias que te permitan llegar, por un lado, a abatir el crecimiento de la enfermedad y al mismo tiempo, pues, reducir sustancialmente el daño que están causando en familias en forma concreta y en empresas que quieren que paguen directamente a sus empleados, pero al mismo tiempo ellos tienen que pagar rentas y si tú no le pagas al dueño del local, pues él tampoco puede sobrevivir. Es una cadena. Y si no encontramos mecanismos para que la cadena pueda por lo menos vivir a niveles medios, entonces sí nos vamos a ver en un problema serio de una destrucción de lo que sería el modelo de la economía formal. Podemos concluir entonces que este virus puede provocar la mayor crisis económica a nivel mundial nunca antes vista en la historia, sí, ¿cierto? Sí, sin duda alguna, porque finalmente lo que tuvimos, bueno, hay historia antes del mundo moderno en donde pues esto se producía, pero no tenemos en realidad números, en donde la gente moría en cantidades exponenciales, sin control alguno, no había medicinas, no había posibilidad de controlar esto. Sin embargo, digamos, cuando uno ve lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, en la famosa influenza española, ahí todavía no existían antibióticos, no existían mecanismos de contención y ahí lo que sucedía era simplemente que pues, el que aguantaba y el que no. Y estabas en un proceso apenas en Europa de reconstrucción después de una guerra. Después vino la crisis económica del 29, pero ya en el mundo, digamos, entre las dos guerras, y lo que sería ya el mundo de la posguerra, cuando ya te aparecen los antibióticos, cuando la vacuna a la poliomielitis apareció, que era la gran tragedia que se veía durante mucho tiempo y que causó en los años 50 estragos en la población. Vivimos un mundo en donde el tema de las vacunas se convirtió en un tema normal, salvo algunos locos que siguen insistiendo en que no hay que vacunar y que es este mundo de la ignorancia que a veces termina por masacrar poblaciones, pero por ignorancia, no por un problema específico de falta de este tipo de medicamentos. Yo creo que en este momento es la primera ocasión en donde así en masa se nos viene un virus para el cual no tenemos un medicamento que lo controle, no hay una vacuna y pues tienes paliativos, no sabes bien a bien quién resiste y quién no, de repente ves gente grande que resiste, gente joven que no lo resiste, por supuesto los que tienen problemas de salud están en condiciones peores, pero sí es una situación que nos va a obligar en el futuro seguramente, una vez que esto pase, a replantear todo el esquema de salud a nivel mundial sobre cómo manejar este tipo de situaciones que se pueden volver a reproducir, porque probablemente para el año que entra ya tengamos vacuna contra este coronavirus, ya tengamos medicamentos que pueden tratarlo, pero te va a aparecer otro en algún otro momento y tienes que tener modelos de salud que hoy están rebasados porque no hay capacidad para controlar a millones de personas enfermas y darles los servicios que necesitan, y los esquemas de salud tienen que tomar en cuenta eso y actuar de una manera muy distinta a partir de esta catástrofe que estamos viviendo. Ahora, Esdra, tenemos en el norte que Donald Trump logró inyectar una cantidad impresionante de dinero para darle un empujón a su economía. Yo sé que el gobierno mexicano está a mucha distancia de las posibilidades del gobierno estadounidense, pero ¿podrá el gobierno mexicano apoyar a su población en sus respectivas posibilidades? Mira, el modelo de Trump es un modelo que lo que hace es tratar de inyectarle un montón de dinero relativamente tarde. Ojalá les funcione. En el caso mexicano hay dos variables. Uno, no tienes el dinero, no tienes los recursos, tienes una economía apenitas en alfileres
y no tienes la forma de garantizarlo. Segundo, hay una visión dentro del gobierno que dice que no, que esto tiene que componerse por sí mismo. Hay una demanda del sector empresarial porque se le den un alivio fiscal que es fundamental. Y creo que sí es importante que esto se siga planteando y se siga demandando, porque si no, no hay posibilidad de vivir. Los programas sociales tienen que seguir funcionando, sin duda alguna, pero las pequeñas y medianas empresas, la manufactura, lo que podríamos llamar los sectores de servicios, necesitan seguir funcionando. Y si no tienen este tipo de apoyo por una condonación fiscal, o sea, no que no paguen impuestos, pero que lo puedan pagar el próximo año, y que tú tengas la posibilidad de controlar eso. Entonces, si esto no sucede, nos vamos a meter en un problema muy, muy serio de empresas que simplemente van a desaparecer. Que lo tiene que hacer el gobierno, pues yo espero que lo haga antes de que la realidad lo obligue necesariamente a hacerlo, porque las empresas se le van a desaparecer. Yo creo que por más resistencia que haga, en algún momento de esta semana o la próxima, esto tendrá que estar funcionando, porque no hay negocio que pueda, ni empresa que pueda subsistir, si al mismo tiempo tiene que pagar impuestos y tiene que pagarle a sus trabajadores y no vender, porque el esquema está prácticamente paralizado en el ámbito de las ventas o está reducido a su mínima expresión. Claro, sin duda. Esdra, me parece importante mencionar la ejemplar forma de actuar de los líderes comunitarios de la Comunidad Judía de México, particularmente Comité Central, que mandó a todas sus organizaciones a cerrar, a todos los miembros a sus casas, incluso en una etapa temprana, antes de que la sociedad mexicana dimensione la amenaza que se estaba formando. Sin embargo, Esdra, tenemos un sector de la sociedad que se rehúsa a cumplir con estas restricciones. Tengo que mencionarlo como es el sector ortodoxo, que en muchas ocasiones, sin generalizar, claro, se están reuniendo en Colelim de manera un poco clandestina para cumplir con los rezos como la ley judía lo ordena. ¿Qué podemos opinar al respecto? A ver, yo creo que no sé si la gente a veces cree que los mensajes oficiales, el mundo de la política mexicana a veces es muy raro. Y tú ves políticos que van y siguen abrazando gente y que van y caminan y que no le toman mucho, o esta idea de que a mí no me va a pasar porque yo estoy acá. Y además oyes y ves a figuras políticas como Trump decir, es una gripita y no pasa nada. A veces este tipo de irresponsabilidad de los hombres que supuestamente uno cree que son los que saben, hace que tú digas, bueno, pues no pasa nada, hombre. ¿Qué pasa si voy y entro acá o camino? Y no se dan cuenta que esto verdaderamente daña. Y por eso esta insistencia del liderazgo comunitario, de incluso tener que asustar a la población de la comunidad o al sector comunitario, porque tienen que entender que esto es un asunto de vida y muerte, que se están jugando la vida de sus hijos y de sus nietos. Yo entiendo, a mí me cuesta muchísimo no ver a mis nietos y estar viéndolos en el aparatito, en el FaceTime, etc. A cualquiera le duele. Pero es un asunto donde los que tenemos más de 60 años, pues estás en un altísimo nivel de riesgo. Los que tienen cualquier tipo de enfermedad, hoy ya tienes casos de jóvenes también, que además por vicios de estar fumando pipas y narguiles y cosas de estas, se terminan echando a perder los pulmones, y esa gente entra en lo que llaman sectores de alta posibilidad de complicarse la existencia con una enfermedad, con un virus como este. Entonces, cuando te dicen rompe esto, ahí están los mensajes de los rabinos, ahí está el mensaje de Abraham, mi hermano, el rabino de la Yeshiva Keter Torah, diciéndoles, señores, hagan caso, entiéndanlos, tienen que ir, tienen que romper. Hay algo más sagrado, no hay nada más sagrado que la vida de una persona. O sea, háganle caso a esos liderazgos que están allí, que tienen necesariamente que velar por la vida. E incluso hay gente que dice, es que me amenazan. Pues sí, porque si no entiendes que si tú te vas a tu tienda y tienes coronavirus y empiezas a dar la vuelta, vas a infectar a un montón de gente y la vas a matar, tú eres responsable por eso.
y por eso estás obligado necesariamente a obedecer en este momento a una autoridad que se ha mostrado responsable y que tienes que hacerlo porque ya no eres tú nada más ni tu familia, sino también es el resto. Y si tú ves políticos y gente afuera que hace tonterías, por eso hay una comunidad que de alguna forma, pues sí vives en México, pero tienes una responsabilidad específica sobre aquellos que al formar parte de tu grupo tienen que responder y responder positivamente a una amenaza de esta naturaleza. Cerramos escuelas, cerramos templos, esto lo hizo la autoridad y cumplámoslo. Nadie se está beneficiando. Entiendo que hay un enorme temor, terror, la gente, los negocios están muy mal, están parados, el tema de las escuelas, en donde hay que ver qué pasa, cómo se fondean, cómo se financian en estos tiempos, porque los papás pueden no tener para pagar las colegiaturas, los niños están en la casa. Estos son problemas que se tienen que tratar a nivel comunitario. Hay respuestas comunitarias para ello, ahí se está trabajando y creo que en ese sentido, así como vemos acciones de jóvenes que están de voluntarios llevando comida a quien lo necesita y que son el ejemplo de lo que se tiene que hacer y hay que valorarlo y hay que reconocerlo, también hay el otro lado que cree que son supermanes y que no nos pasa nada y que pues no responden como deben de hacerlo. Entonces, ahí está el ejemplo de lo que sí se debe de hacer y lo que por otro lado, pues no puede funcionar como algo en el sentido de que a mí no me pueden decir lo que yo tengo que hacer. No, pues aquí el problema es que cuando es una situación de causar daño, tú no puedes decidir qué es lo que quieres hacer. O sea, tú no puedes decidir que puedes sacar una pistola y matar a alguien. No lo puedes, perdóname, pero no puedes hacerlo. Y hacer esto es sacar la pistola y dispararle a alguien. Y por eso es que creo que es fundamental para la propia comunidad respetar esto, asumir el costo de lo que es y creo que responder colectivamente en algo en donde las limitaciones individuales pues sí duelen, las libertades individuales se pierden, pero no es en función ni de una apuesta autoritaria de imponer y de obligar a alguien a algo, ni de a las tensiones comunes que hay en la comunidad. Esto es un problema de supervivencia. Es la primera vez que nos estamos enfrentando desde tiempos de las persecuciones a un problema de vida o muerte, porque este virus está causando eso. Ahí están los números de gente hospitalizada, ahí están los números de gente que está grave y que pues hay que tomar las cosas en serio porque pues así como a políticos se les sale de las manos, no podemos permitir que se nos salgan de la comunidad. Pues Esdra, quisiera terminar la entrevista con una pregunta un poco más positiva. Cuando finalmente estemos en una recuperación económica, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? ¿Cuáles son las tareas con las que tenemos que cumplir para que la recuperación sea lo más pronto posible? Yo creo que lo primero que habrá que hacer es ayudar a la gente a recuperar, una vez que ya la gente esté sana, recuperar la normalidad, salir del trauma, salir de este golpe y poder garantizar el retorno al trabajo. No hay mejor manera de volver a la salud que volver a tener el trabajo, que volver a tener la empresa, que volver a tener los ingresos poco a poco que uno tenía y de esa manera volver a tener la vida familiar. La gran angustia en este momento, hay dos grandes angustias. No me quiero enfermar y no quiero morirme de hambre, no quiero tener que ver a mi familia hundida en la pobreza. Entonces, lo primero es hay que evitar la enfermedad y lo segundo, habrá que establecer después también formas para echar a andar, para ayudar a aquellos que finalmente pues, perdieron, porque seguramente lo harán, su forma de ganarse la vida y como comunidad también, como se ha hecho siempre, con niveles altos de solidaridad, echar a andar otra vez esa estructura comunitaria tan productiva y ayudar a la gente a recuperar. Y creo que con eso nos podemos dar bien servidos como una comunidad que responde a sus miembros como tal. Esdra, pues tú y yo nos vemos cada mes en Entrevista para Enlace Judío
y espero que el próximo mes que nos veamos las condiciones sean mucho mejor. Espero que sí, así va a ser. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la entrevista.